¿Qué pasa, blancos? ¿Cómo estáis? Pasa. Empezamos la tanda de vídeos de los clasificatorios, la Valencia Throwdown, una competición en la que nos hemos apuntado en la categoría RX. Yes. RX con todos los mazaos. Sí, hay gente bastante dura por lo que hemos podido ver, hemos spoteado un poquito la gente que hay apuntada y Será complicado. todos tienen buen nivel, la verdad. Clasifican 30, a ver Sí. si entramos. Creo que hay solo 39 inscritos. Pero bueno, 39 que los 39 pintan a bestias, a mastodontes. Vamos a ver, ya hemos grabado el primer clasificatorio, el 23.1, y es el que vais a ver en este vídeo. Vamos a contaros un poquito de qué va y cuál ha sido nuestra valoración antes de poner pues, el vídeo. Creo que el WOD lo llamaron Dumbbellan o algo así. Sí, creo que sí. Nada, eso es como dice el nombre, es un WOD de dumbbells. Teníamos que hacer 21, 15, 9. Shoulder to overhead con las dos dumbbells de 22,5 y luego walking lunge 4, 3, 2, rectas de 7,5 metros. Luego cuando terminabas esto tenías que hacer 9, 15, 21 power clean con las dumbbells y 10, 10, 10 step up over con las dumbbells. Sí, como veis, pues todo el rato tenías que tener las dumbbells cargadas, todo el rato que tuvieras, que quisieras avanzar en el WOD, más que nada. Carga muchísimo. De brazos sobre todo, y tenías un time cap de 12 minutos que tampoco te daba para descansar mucho, llegabas muy justo, Sí. ya lo veréis. Bueno, yo de hecho ni termino el WOD, o sea, es muy duro. Realmente son las de 22,5, es doble dumbbell. Y es que incluso durante el lunch con las dumbbells ya sufres. O sea, desde el inicio que sufres. Antebrazos, Sí, sí. te revienta a fondo. Sí, sí. Y no tan solo antebrazos, sino yo también, o sea, entre recta y recta de lunch tenía que parar porque es que cargaba las piernas también. O sea, la zona... Iba bien. No, las piernas no serían las piernas. Yo es que ya me notaba cargado de la zona del orto. Sí, tengo unos agujetas al culo también bastante épicas. Sí. O sea, toda la zona lumbar y por debajo te la cargaba muchísimo el WOD, te la cargaba muchísimo. Cuando terminabas, que dejabas ir toda la tensión, es también cuando notabas la carga. Sí que lo que era un impedimento durante el WOD, sí que es lo que hemos dicho, lo más grande es el antebrazo. Y poca cosa más, os dejamos con las imágenes del WOD y esperamos que os gusten. Sí. 3, 2, 1, go!
2, 1, go!